Alcance de la debida diligencia intensificada en materia de derechos humanos. Estamos leyendo la guía de debida diligencia intensificada en materia de derechos humanos y empresas en contextos de conflicto armado. De la diligencia debida en materia de derechos humanos a la diligencia debida intensificada en derechos humanos en materia de derechos humanos. Puntos claves de la sección 3. La diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos se basa en el concepto de proporcionalidad. Cuanto mayor es el riesgo, más complejos son los procesos. Dado que el riesgo de abusos graves contra los derechos humanos aumenta en contextos afectados por conflictos, las empresas deben llevar a cabo una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos, identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos, sino también sus consecuencias negativas reales o potenciales sobre el conflicto. Al igual que con la diligencia debida en materia de derechos humanos tradicional, la versión mejorada se basa en cuatro procesos: identificar, evaluar las consecuencias negativas de una empresa sobre el conflicto y los derechos humanos y actuar para detenerlas o prevenirlas, rastrear y comunicar las medidas tomadas. En situaciones de conflicto armado, las empresas deben considerar como mínimo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La diligencia debida en materia de derechos humanos es la piedra angular de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Es la forma en la que las empresas gestionan proactivamente los riesgos potenciales y reales de las consecuencias negativas sobre los derechos de las personas. Esta responsabilidad no implica, no implica específicamente un tipo diferente de diligencia debida para las regiones afectadas por conflictos, sino que se basa en un concepto de proporcionalidad. Cuanto mayor es el riesgo, más complejos son los procesos. Por lo tanto, dado que el riesgo de que se produzcan graves violaciones a los derechos humanos es mayor en las zonas afectadas por los conflictos, la actuación de los estados y la diligencia debida de las empresas deben intensificarse en consecuencia. Las empresas que operan en estos contextos deben llevar a cabo una versión intensificada de la diligencia debida en materia de derechos humanos. Una diligencia debida intensificada en materia de derechos humanos fortalece la comprensión del contexto en el que operan las empresas y asegura que sus actividades no contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos al evitar o minimizar el riesgo de que las actividades comerciales desencadenen o apoyen la violencia. La consecuencia práctica es que para que una empresa sepa y demuestre que respeta los derechos humanos en contextos afectados por conflictos, necesita identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos, sino también las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los conflictos que la empresa pueda causar o contribuir a través de sus propias actividades o que puedan estar directamente vinculados a sus operaciones, productos o servicios. De manera similar a los procesos de diligencia debida en derechos humanos tradicionales, la diligencia debida en materia de derechos humanos intensificada implica una serie de procesos interrelacionados que siempre incluyen los siguientes cuatro componentes principales: identificar y evaluar los conflictos adversos reales o potenciales y las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa comercial puede causar o contribuir a través de sus propias actividades o que pueden estar directamente relacionados con sus operadores, sus operaciones, productos o servicios a través de sus relaciones comerciales. Actuar sobre los hallazgos de las evaluaciones de impacto en las funciones relevantes y los procesos de la empresa. Más concretamente, si la empresa está causando o corre el riesgo de causar
La consecuencia negativa de tomar medidas para dejar de hacerlo o evitarlo. También no involucrarse en absoluto en situaciones de preinversión. Si está contribuyendo, corre el riesgo de contribuir a dicha consecuencia negativa. Debe tomar medidas para dejar de hacerlo o evitar su contribución y utilizar su influencia para mitigar otras consecuencias. Si no ha contribuido a generar dicha consecuencia para esta real o potencialmente vinculada a sus operaciones, productos o servicios a través de sus relaciones comerciales, debe tomar medidas para obtener y utilizar su influencia para prevenir y mitigar dicha consecuencia en la mayor medida posible. Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y los procesos para abordar los riesgos y consecuencias negativas de los conflictos y los derechos humanos para saber si están funcionando. Comunicar cómo se están abordando los riesgos y consecuencias negativas y mostrar a las partes interesadas, en particular las partes interesadas afectadas, que existen políticas y procesos adecuados para implementar el respeto por los derechos humanos en la práctica. Estándares aplicables. Los principios rectores especifican claramente que las empresas pueden necesitar tener en cuenta otras normas además de los derechos humanos de acuerdo con las circunstancias, en particular el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado. Los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario son cuerpos legales similares pero distintos. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todas las situaciones, en tiempos de paz y conflicto, pero algunos derechos pueden suspenderse temporalmente durante estados de emergencia y conflicto armado. Por el contrario, el derecho internacional humanitario se aplica únicamente en los conflictos armados, pero no se permite excepciones a este. Como menciona el Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho internacional humanitario se aplicará a las actividades comerciales cuando estén vinculadas a las hostilidades. Por ejemplo, si una empresa brinda apoyo a una parte en conflicto o si parte del personal de la empresa son miembros de un grupo armado de esta parte en conflicto, brinda protección al personal empresarial como a los activos durante los conflictos armados, pero también impone obligaciones a los gerentes y al personal de no infringir el derecho internacional humanitario y establece el riesgo de responsabilidad penal o civil si lo hacen como actores directos o como posibles cómplices en tales infracciones. Por lo tanto, las empresas deben familiarizarse con el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario también proporciona una guía útil para las empresas al describir con precisión una serie de situaciones o acciones para limitar los efectos del conflicto armado. Por ejemplo, en situaciones de ocupación militar, las responsabilidades empresariales reflejan las obligaciones de la potencia ocupante, lo que incluye evitar causar, contribuir o estar directamente relacionado con la privación de las necesidades básicas de la población ocupada, por ejemplo, implementando la destrucción discriminatoria de servicios esenciales como la electricidad. Apropiación de propiedad privada, por ejemplo, utilizando tierras adquiridas por la potencia ocupante al expulsar a las poblaciones locales. La explotación de los recursos territoriales sin el beneficio y sin el consentimiento de la población local, incluida la prestación de apoyo a la explotación de los recursos naturales por parte de la potencia ocupante en territorio ocupado. El traslado de la propia población de la persona ocupante al territorio ocupado o el traslado forzoso de la población protegida al tiempo que se permite la evacuación temporal para operadores militares, operaciones militares, por ejemplo, apoyando los asentamientos de los nacionales de la potencia ocupante en el territorio ocupado. La destrucción de bienes sin razones militares absolutamente necesarias. El principio rector 12 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos contiene una lista oficial de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos.
a la que viene a sumarse los principios relativos a los derechos fundamentales de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a la Declaración relativa a los principios a los derechos fundamentales en el trabajo. Estas son las referencias que usan otros agentes sociales para evaluar la consecuencia de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se diferencia de las cuestiones de responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes, que siguen dependiendo en gran medida de las disposiciones legislativas nacionales en las jurisdicciones pertinentes. De acuerdo con las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas. Por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y deben prestar una atención especial cuando vulneren los derechos humanos de esas personas. Los instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal efecto los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. Bueno, aquí terminamos esta tercera parte de la guía de diligencia de vida intensificada en derechos humanos en contexto de conflicto.